Es un gusto saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión quiero traer a sus corazones la primera parte de una parábola que le he llamado derecho de admisión. Derecho de admisión. Y la vamos a basar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 del versículo 1 al 13. Es una lectura un poquito larga y quiero que usted me acompañe a leerla, de tal modo que después vamos a sacar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. La palabra de Dios nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondiendo dijeron: «Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Pues bien, hermanos, en esta ocasión, como les decía, vamos a hablar de una parábola que, si nosotros en algún momento la hemos escuchado, es muy conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Sin embargo, el día de hoy le quise poner otro nombre, otro título, el cual es derecho de admisión. Por eso, el día de hoy vamos a entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida en esta primera parte. Siempre hemos mencionado que una parábola era una historia breve que Jesús tomaba de lo que sucedía a su alrededor, que encerraba una enseñanza moral, pero que él trataba de revelar una verdad espiritual, pero lo hacía de forma comparativa, con tal de enseñarnos y mostrarnos cuáles son esos misterios del reino que Dios quiere darnos a conocer. Por eso dejó las parábolas, para que nosotros pudiéramos adentrarnos, escudriñar las escrituras y sacar esa enseñanza tan valiosa, pero a la vez poderosa en nuestra vida. De tal modo que siempre nos hemos preguntado cuáles son los misterios del reino encerrados en esta parábola de la que el día de hoy vamos a hablar. De tal modo que vamos a hablar de 2 puntos importantes dentro de esta parábola. El primer punto, vamos a definir acerca de 2 etapas del reino. Esta parábola nos habla de 2 etapas del reino. Por eso la Biblia nos dice que es comparada el reino de los cielos con 10 vírgenes, de tal modo que en esta parábola podemos aprender acerca de esas 2 etapas que Dios nos quiere mostrar acerca del reino. ¿Cuáles son? La primera es lo terrenal.
quiere decir que es lo presente. Lo terrenal es lo que nos muestra esta parábola. De tal modo que cuando nosotros mencionamos acerca de lo terrenal en el reino de Dios, puesto que el día de hoy nosotros estamos en un lugar que todavía no llegamos al cielo, a la presencia de Dios, quiere decir que tenemos algo que hacer dentro de este mundo en el cual Dios nos ha permitido vivir. Por eso le digo, lo terrenal tiene que ver con lo presente, lo que vivimos en esta vida. Lo que usted vive, lo que yo vivo en esta vida se refiere a lo terrenal. Déjenme decirles algo, no confundamos lo mundano o lo pagano con lo terrenal. Otra cosa es lo mundano, otra cosa es lo pagano, pero hoy nos vamos a referir de cosas terrenales, las cosas que vivimos en nuestra vida. Por eso es importante que yo pueda entender en esta primera parte que mientras yo esté en este mundo, voy a caminar en ciertos aspectos dentro de lo físico, de lo terrenal que Dios nos permite vivir. De tal modo que cuando hablamos de lo terrenal, estamos hablando también de cómo vivimos en esta vida. No solamente lo que vivimos en esta vida, sino cómo vivimos en esta vida que hoy tenemos. A eso se refiere la parte terrenal. De tal modo que la otra parte que nos menciona también esta parábola es lo eterno. Lo eterno, el futuro, lo que será. Por eso cuando nosotros empezamos a leer este pasaje dice, entonces el reino de los cielos será, dice, semejante. Quiere decir que hay algo que nosotros estamos viviendo en nuestro presente, pero que también habrá que definirse lo que habremos de vivir en la eternidad, lo eterno que Dios también nos quiere revelar. ¿Qué es lo que vemos en lo eterno? Lo que sucederá después de esta vida que nosotros tenemos en este mundo. Eso es lo eterno. Déjeme decirle, hay muchas ideologías, muchas enseñanzas religiosas que a veces mencionan que el día que nosotros muramos físicamente, se acabó todo. Hay aniquilación total, que no va a pasar nada, que lo eterno, lo de Dios no existe. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios, las escrituras nos muestran que después que nosotros dejemos este cuerpo mortal, hay algo más que nos espera en lo eterno. Hay otra etapa de nuestra vida y que tiene que ver, como les decía, con el reino de Dios. De tal modo que lo eterno dependerá de cómo vivimos lo terrenal. Lo eterno va a depender de cómo usted, cómo yo vivimos lo terrenal. Y déjenme decirles algo, de cómo vivimos. No es de qué vivimos, porque hay una gran diferencia entre las cosas que vivimos, como les decía al principio, y cómo vivimos esas cosas. De tal modo que lo eterno va a depender de cómo nosotros vivamos durante nuestro paso en esta vida terrenal. Por eso esta parábola, la primera parte, nos enseña eso. Las dos etapas del reino, lo primero lo terrenal y después lo eterno. De tal modo que lo terrenal nos sirve para prepararnos para lo que viene después dentro de lo eterno. Por eso les decía que lo eterno va a depender de cómo vivamos la parte terrenal que nos toca. Pues bien, esa es la primera parte de la que les quiero hablar. La segunda parte, y es el desglose de algo que vamos a estar viendo dentro de estas parábolas, es las semejanzas terrenales que confunden. Semejanzas terrenales que confunden. ¿Qué quiere decir?
que muchas veces mientras estemos en lo terrenal, veremos muchas cosas, apreciaremos muchas cosas, pero esas cosas muchas veces son simple apariencia. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que es verdad, Dios nos va a permitir, dentro de lo que hablábamos la vez pasada acerca de la autoridad del siervo o del siervo de autoridad, dentro de esta autoridad hablábamos acerca de la revelación. Es verdad que cuando Dios te da autoridad, dentro de esa autoridad te permite tener revelación de tal modo que podemos discernir lo que para otros simplemente es una apariencia. Para nosotros hay una certeza de las intenciones de lo que hace mucha gente. De tal modo que cuando nosotros en lo terrenal vemos cosas, se pueden confundir y que no precisamente nos van a dar ese derecho de admisión al reino eterno, al reino de Dios. Por eso es importante que hablemos de eso. ¿Y por qué les digo semejanzas? Porque el día de hoy vamos a ver 10 cosas así en forma rápida de las semejanzas que aparecen en esta parábola. ¿Qué cosas que vamos a ver que aparentemente vienen de Dios, pero que no podemos descartar? Como les decía, el único que sabe exactamente la intención de los corazones de cada uno de nosotros es Dios. Y al final, Dios va a determinar quiénes sí tienen derecho a entrar al reino eterno y quiénes no tienen ese derecho de admisión. Por eso, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué primera semejanza vemos acá? Estamos viendo, y la palabra nos menciona, que todas son vírgenes. Dice la Biblia que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí nos está hablando de que las 10 que se mencionan en este pasaje son vírgenes. Y cuando hablamos de virginidad, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de pureza. Estamos hablando, en otras palabras, de santidad. Por eso es importante que yo entienda, dentro del reino, Dios lo compara con 10 vírgenes. Quiere decir que esa virginidad está reflejada en pureza, en santidad. Pero no solamente es eso, porque muchas veces creo que la mayoría de nosotros coincide que cuando hablamos de virginidad es de aquellas personas, hablemos de hombre o de mujer, que no han tenido una relación sexual con alguien más. Por eso se les dice que son vírgenes, en otras palabras, que mantienen su pureza. Que hoy en día, no me dejará usted mentir, mucha gente, aún hijos de Dios, no le dan la importancia de vida a la virginidad. Al contrario, mientras más experimentes, dicen, es mejor el día que tú decidas con quién te vas a unir. Pero la palabra de Dios no nos dice eso, nos habla de pureza, de santidad, y eso es lo que tenemos que mantener. Y cuando nosotros hablamos de pureza y santidad, estamos hablando de dignidad, que en otras palabras es guardarnos hasta el momento adecuado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la virginidad se debe guardar ¿hasta cuándo? Hasta el día en que nosotros podamos unirnos, si eres hombre, a una mujer, si eres una mujer, a un hombre, en el matrimonio. De tal modo que uno podría decir, bueno, pero yo antes de conocer a Cristo no llegué de esa manera. Todo lo que nosotros hayamos hecho antes de Cristo, Dios nos promete que Él puede restaurarnos. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés que lo que ya pasó, dice, el único que lo puede restaurar es Dios. Dice la Biblia, Dios restaura lo que pasó. De tal modo que cuando usted viene a los pies de Cristo, usted espiritualmente, aunque viva en este mundo en forma terrenal,
usted, Dios, lo hace con esa pureza y santidad. Por eso nos hace santos, nos aparta, nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia. Por eso yo tengo en ese momento que aprender a guardar mi dignidad. En otras palabras, a guardarme de no cometer pecados que afecten mi santidad, de tal modo que yo me pueda guardar como si fuera yo virgen. ¿Qué otra cosa vemos? Que de esas 10 vírgenes eran 5 y 5. Esas 10 vírgenes nos mencionan que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y muchas veces nos hemos preguntado qué simboliza eso. Déjeme decirle algo. Si usted estudia la palabra de Dios a profundidad, se va a dar usted cuenta que el 5 simboliza la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. El 5 simboliza la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. Y cuando hablamos de responsabilidad, nos regresamos un poco a la ocasión anterior cuando hablamos de autoridad. Quiere decir que es la autoridad, la responsabilidad es la autoridad del hombre bajo el gobierno de Dios. Quiere decir que entonces esta parábola va agarrando forma. Más adelante vamos a ver otros aspectos y en la siguiente entrega vamos a entender más claro este aspecto de las 5 prudentes y las 5 insensatas. Pero lleve esto en su corazón. Eso simboliza la responsabilidad, la autoridad del hombre bajo el gobierno de Dios. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Qué otra semejanza vemos que muchas veces nos puede confundir? Vemos que también todas tienen lámpara. Si usted lee el pasaje se va a dar cuenta que todas tienen lámpara o todas tenían lámpara. Yo estoy hablando en presente porque estamos hablando de la parte terrenal. De tal modo que no es difícil entender qué es la lámpara. La mayoría de nosotros conoce lo que dice el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando aquí vemos acerca de la lámpara es símbolo de la palabra de Dios. Símbolo de la palabra de Dios. De tal modo que cuando hablamos aquí que todas tenían lámpara, quiere decir que todas usaban la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente utiliza la palabra de Dios. Pero y eso muchas veces engaña a la gente, confunde a la gente porque en su vida no viven, como mencionábamos hace rato, con santidad y con dignidad, de tal modo que la palabra de Dios no produce un efecto en nuestra vida de forma contundente. De tal modo que cuando hablamos aquí, estas mujeres o estas vírgenes a las que se refiere la palabra, usaban la lámpara, o sea, usan la palabra de Dios. Mucha gente usa la palabra de Dios. Mucha gente se aprende el lenguaje cristiano y ¿qué hace? Solamente repite. Hay mucha gente que usa la palabra simplemente por usarla, sin que haya una convicción en su corazón de querer conocer, pero sobre todo de aplicarlo en su vida. Es más, utilizan la palabra para muchas otras cosas, como hemos mencionado, para provecho mismo, quizá para dañar a otra gente, porque muchas veces la palabra la ocupamos para dañar a la gente. Otras personas inclusive ocupan la palabra para cobrarles deudas a otros, pero no, en realidad no está generando en ellos una convicción de la palabra. Y estas vírgenes, en su momento, alguna de ellas usaba solamente la palabra. Por eso dice que tenía lámpara. Y eso es lo que podemos entender rápidamente acerca de esto. ¿Qué otra cosa vemos? Otra semejanza que vemos es que todas esperan al esposo. Las 10 que tenían sus lámparas fueron a esperar al esposo. De tal modo que podemos entender que todas quieren estar cuando el esposo llegue.
Todas querían estar cuando el esposo llegue. Y eso lo podemos ver en mucha gente. Mucha gente quiere el día final no perderse, no sufrir, no ir al infierno. Quieren estar en ese momento glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo descienda y venga por su iglesia, venga por su pueblo. Pero déjeme decirte, esa parte precisamente es la eterna, pero va a depender de lo terrenal y lo que nosotros vivamos en esta vida que nosotros llevamos en la parte terrenal. De tal modo que todos quieren estar, es verdad. Sin embargo, también vemos que todas desean estar donde el esposo esté. Aquí la parábola habla de que querían entrar a las bodas donde el esposo iba a llegar. Sin embargo, adelantándonos un poquito, la mitad no llegó. 5 sí entraron, 5 no entraron. Pero sin embargo, las 10 estaban esperando al esposo. Esas cosas son las situaciones semejantes que presenta esta parábola. De tal modo que así hay mucha gente. Si usted le pregunta, todos quieren irse con Dios, pero no quieren vivir de acuerdo a la palabra para ganarse ese derecho de admisión al reino eterno. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Qué otra semejanza vemos? Que todas tienen aceite en su lámpara. Todas tenían aceite en su lámpara y muchas veces, y creo que la mayoría de nosotros sabe, que el aceite siempre ha simbolizado parte del Espíritu Santo, pero en otras cosas el aceite es símbolo de unción. El aceite es símbolo de unción y usted puede ver a mucha gente que cuando habla, cuando predica, cuando transmite o cuando ministra, como decimos, de repente salta algo de unción dentro de lo que él habla. Y déjeme decirte algo, esa unción, ¿por qué sale? ¿Por qué tienen cierto respaldo en lo que hablan? Y es algo que a veces confunde a la gente. Hay muchos ministerios que aparentan unción, pero que detrás de eso hay otra situación que más adelante hablaremos de ello. ¿Qué otra cosa vemos? Cuando hablamos de que el aceite es símbolo de unción, vemos que la unción está en la lámpara. La lámpara, como decíamos, es la palabra, de tal modo que esa unción la tiene la misma palabra de Dios. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Todas tienen su lámpara encendida. Todas las 10 vírgenes tenían su lámpara encendida. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se encendía la lámpara? Por un fuego que salía en la parte superior, derivado del aceite que tenían. De tal modo que eso nos enseña que hablan con cierta autoridad. Hablan con cierta autoridad, pero también tienen cierto respaldo en lo que hablan. Tienen cierto respaldo en lo que hablan. ¿Por qué hay autoridad en lo que dicen y por qué hay un respaldo en lo que hablan? ¿Por qué? Porque la palabra en sí tiene autoridad y tiene respaldo. Porque ¿quién la determinó? ¿Quién la escribió? ¿De dónde salió? De la boca de nuestro Dios, no de la persona que lo está declarando, sino porque las escrituras por sí mismas tienen autoridad y tienen el respaldo de Dios. Por eso podemos ver que todas tenían fuego, en sus lámparas estaban encendidas, y eso también causa mucho conflicto y a veces causa dudas y confusión en muchas personas. Pero no por eso tienen el derecho de admisión al reino eterno de Dios. ¿Qué otra cosa vemos que sucedía al igual? Todas cabecearon. Dice esta parábola que llegó un momento en que se tardó el esposo en llegar y todas cabecearon. ¿Qué estamos viendo? En su momento todas están cansadas. Cuando uno cabecea muchas veces es porque el cuerpo ya no responde, porque el cuerpo está cansado.
Y dentro del ministerio, dentro del servicio de Dios, hay mucha gente que se cansa y que en su momento de repente cabecea. Y aquí vemos que las 10 vírgenes, a pesar de que estaban deseosas de que el esposo llegara, cabecearon en algún momento. Y cuando hablamos de cabecear, podemos decir que todas dudan en algún momento. Les vino la duda en algún momento, porque a lo mejor dijeron, ¿quién sabe si llegue el esposo? ¿Será que vaya a tardar? Y entonces empezaban a cabecear. De tal modo que cuando una persona también empieza a cabecear es porque pierde cierto interés. Véalo usted, por mucho que usted se esfuerce, cuando su cuerpo está cansado y empieza usted a cabecear, de repente ya no presta la misma atención, de tal modo que pierde cierto interés, no pone atención en algunas áreas, no pone atención en muchas de las cosas que se mencionan. ¿Por qué? Porque estamos cabeceando y nuestra mente no está concentrada, nuestros oídos no están listos para escuchar lo que nos están diciendo, o nuestros ojos no están pendientes de lo que está sucediendo. Y eso lo vemos muchas veces en mucha gente, en muchos ministerios y en mucha gente que está sirviendo. De repente se cansan, de repente dudan, de repente pierden interés y de repente no ponen atención a lo que verdaderamente debemos hacer. Por eso estas vírgenes cabecearon. ¿Qué otra cosa vemos? Que todas se durmieron. Todas se durmieron, otra semejanza que vemos. Eso quiere decir que todas se dejaron vencer por el cansancio. No solamente cabecearon, porque una cosa es que usted luche de repente a mantenerse despierto y cabecea, y otra cosa es que el sueño, el cansancio le venza y entonces usted se duerma. Y a estas vírgenes todas se descuidan por algún momento, todas se descuidaron en algún momento, porque cuando usted se duerme, su mente, sus sentidos se desconectan, porque tan cansado está que muchas veces no vemos, no escuchamos lo que sucede alrededor. En otras palabras, nos descuidamos. Estaban distraídas estas vírgenes, no estaban pendientes, no velaron, y eso que ocasionó que perdieran muchas cosas, se perdieron muchas cosas de las que estaban sucediendo, y eso hoy en día también pasa en la vida de las personas, en los ministerios. Por eso hay descuidos, porque se duermen, y si se duermen, puede venir el enemigo y robar lo que en su momento Dios nos dio. Hay mucha gente que se distrae, y podemos mencionarlo como que se duermen en otras cosas, y lo importante de repente se lo arrebatan y después se están lamentando. Por eso debemos tener cuidado. ¿Qué otra cosa vemos? Que todas oyen el clamor. Esa es otra de las semejanzas. Todas escucharon un clamor que decía: ahí viene el esposo, salid a recibirla. Ellas despertaron de repente, todas despertaron con ese clamor, escucharon el clamor. ¿Y eso qué nos da a entender? Que saben que el esposo viene porque lo oyeron. Todo mundo hoy en día sabe que va a llegar un tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo, el novio, el esposo, va a descender y va a venir a buscar a la novia, a la iglesia. Todos lo saben. Estas vírgenes todos lo escucharon. Pero más adelante, y en la siguiente entrega, vamos a ver cuál fue su reacción de alguna de ellas. De tal modo que saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que se despertaron, se escucharon el clamor y se levantaron y empezaron a preparar sus lámparas. Entonces ellas sabían qué tenían que hacer para recibir al esposo. Sin embargo, como venían despertando, muchas no se dieron cuenta de lo que realmente era importante. Se descuidaron. Y por eso vemos que aunque saben lo que tienen que hacer, muchos hoy en día
no lo hacen. Muchos saben qué es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Todas se levantan. Todas se levantaron cuando escucharon el clamor, cuando supieron que el esposo había llegado. ¿Qué es eso cuando se levantan? Es salir del letargo. Salieron del letargo en el que estaban, porque cuando tú estás dormido, estás en un letargo que cuando despiertas de repente tus sentidos todavía no están bien adiestrados, porque vienes saliendo de un proceso de descanso donde tu cuerpo se relajó y entonces todavía estás poniéndote en la sintonía de lo que está pasando. Entonces estas personas y estas vírgenes venían saliendo del letargo, y así hay mucha gente que aun cuando caen en un letargo se levantan, pero a muchas no les alcanza el tiempo para lo que tienen que hacer en el aspecto importante. ¿Qué otra cosa vemos? Que aparentemente están en la cúspide. Cuando hablamos de que algo se levanta, es algo que posiblemente llegue a la cúspide. Hay mucha gente, muchos ministerios que aparentemente están en la cúspide. Pero déjenme decirle que eso no es garantía de que tengan derecho de admisión al reino eterno. ¿Y qué otra cosa vemos? La décima semejanza que esta parábola nos muestra, que todas arreglaron su lámpara. Todas arreglaron su lámpara. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que tratan de ajustar su enseñanza a la palabra. Si habíamos dicho que las lámparas simbolizan la palabra de Dios, hay mucha gente hoy en día que tratan de ajustar su enseñanza a la palabra en una aparente verdad, pero muchas de esas no se basan realmente en el principio bíblico, sino tratan de ajustar. Yo he escuchado a mucha gente que trata de justificar las cosas malas que hacen a través de la palabra. ¿Qué es eso? No es otra cosa que ajustar lo que quieren enseñar a la palabra, lejos de que realmente la palabra sea la que gobierne realmente su vida. Y cuando digo que tratan, no es porque sea malo que nuestras acciones no estén alineadas a la palabra. Así deben estar, pero ellos lo hacen en una apariencia y no en una verdadera decisión de que Dios sea el que gobierne sus vidas. Por eso tratan de ajustarlo. En otras palabras, la arreglan de acuerdo a lo que poseen en ese momento. ¿Qué vemos acá? Cuando escucharon el clamor, dice que estas mujeres prepararon sus lámparas, pero 5 de ellas lo hicieron de acuerdo a lo que tenían en ese momento a la mano. Puesto que no se habían preparado, pero sin embargo trataron de arreglar su lámpara, trataron que esa lámpara la arreglaron de acuerdo a lo que poseían, a lo que tienen a la mano. Y hoy en día hay mucha gente que así le hace. Con lo que tiene a la mano pretenden levantar un ministerio y no de acuerdo a lo que Dios pone y a los principios bíblicos de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y hermanos, eso es lo que en esta parábola y en esta primera parte, las 10 semejanzas que vemos de esas 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. De tal modo que el rey se reserva el derecho de admisión al reino eterno. El rey es el soberano del reino eterno y él se reserva el derecho de admisión de quienes sí van a entrar y quienes no van a entrar. De tal modo, hermanos, que no vivamos de apariencias si deseamos entrar al reino de Dios. Con apariencias, viviendo en apariencias, hermanos, por mucho que se esfuerce, no va a entrar al reino de Dios. Por eso no vivamos de apariencias.
vivamos con la verdad misma de Dios, la palabra de Dios, los fundamentos de Dios que están escritos y que Él nos dejó en las Escrituras. Por eso es importante. Y el día de hoy déjeme orar por usted. Yo no sé si hasta el momento usted ha vivido en apariencias y no ha tomado en serio el llamado que Dios le ha hecho. O simplemente ha querido hacer las cosas a su manera. El día de hoy es tiempo de que nosotros recapacitemos. Cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Recuerde usted, lo terrenal va a determinar lo eterno. Cómo vivamos lo terrenal es si vamos a tener derecho a entrar al reino eterno de Dios. Y vamos a orar juntos y poner todo en las manos de Dios. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque nos permite, Señor, escudriñar tus Escrituras, porque en ellas encontramos vida, encontramos bendición, encontramos poder, Señor. Esta parábola es verdad que nos habla de nuestro tiempo presente, pero para prepararnos a lo eterno y glorioso, al futuro glorioso, Señor, que tú tienes preparado para aquellos que vivan fieles durante el tiempo que nos permites en esta vida, en este cuerpo, Señor, que habrá de ser transformado para poder recibirte, Señor, en las nubes, como enseña tu palabra. Gracias te damos por el tiempo que nos das para escudriñar, para leer, para conocer, Señor, pero sobre todo la oportunidad que pones delante de nosotros para cambiar nuestra vida si no estamos viviendo en tu voluntad y de acuerdo a tus principios. Hoy te pedimos perdón por ello y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, realmente convenza nuestro corazón y nuestra vida, nos transforme y nos prepare para ese encuentro glorioso que habremos de tener contigo y tener derecho, Señor, a ser admitidos en tu reino eterno para estar contigo por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos en esta ocasión, quisiera yo dejar en sus corazones este pensamiento. Tener un llamado te dará el derecho de admisión al reino eterno del Señor. Tener un llamado te va a dar ese derecho a poder estar junto con nuestro Dios en su reino eterno. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.